Ya hemos visto cómo dibujar una ventana. Ahora vamos a ver cómo vamos a dibujar una puerta de abrir, una puerta de una hoja de abrir, y vamos a terminar por hoy porque ya estamos sobre la hora. Y la próxima parte del práctico, que es dibujar una mesa y un árbol y una silla, la vamos a hacer en la clase siguiente, ¿de acuerdo? Tomemos una hoja de abrir, esperen que consulte el plano para ver cuál es, por ejemplo. Tomemos esta hoja de abrir de planta baja. Fíjense que este local es un toilet donde está el placarcito y vamos a dibujar esa hoja de abrir. Si después se fijan con detalle en el plano, creo que todas las hojas de abrir de la vivienda son de la misma medida. Así que también van a dibujar una sola hoja de abrir, la vamos a hacer bloque y después la vamos a insertar en todos los vanos que corresponda. Como en el caso anterior, yo acá tengo que dibujar primero que nada el marco, ¿sí? Y el marco va a ser igual al de la ventana. ¿Lo dibujamos de nuevo? ¿Qué hacemos? Yo soy bastante vago para estas cosas, entonces voy a copiar este marco, y lo voy a ubicar en donde corresponde. Perdón. Después lo voy a copiar de nuevo hacia acá. Lo voy a copiar bien, no mal como lo acabo de hacer. Y ya tengo el marco. Ahora consulto mi dibujo anterior a ver hacia qué lado abre la hoja. Ya veo hacia dónde abre y me posiciono en la capa carpintería hojas corte. Esta es una hoja maciza, no es una hoja vidriada, o sea que toda la hoja está en corte. ¿Y qué medida tiene que tener esa hoja? Digamos que va a tener 4 centímetros de espesor y de ancho o de largo va a tener la medida del vano menos la medida de los marcos, ¿no es cierto? Entonces, para no ponerme a calcular y para dibujarla exactamente de las medidas que tiene que ser la hoja, yo les recomiendo que la dibujemos cerrada y después la vamos a girar. Entonces, con el comando polilínea voy a dibujar en la capa carpintería hojas cortes una polilínea que empieza en este punto, sigue en este punto, capturo el ángulo 90 grados con el rastreo polar, pongo la distancia que va a ser 0,04, trazo una línea perpendicular hasta ahí y con la opción cerrar termino mi hoja, que es esa. Tiene 4 centímetros de espesor la hoja y de largo tiene lo que nos dé desde este punto hasta este punto. La he dibujado cerrada para no tener que estar calculando cuál es el largo de la hoja y además para evitar un error común en los trabajos prácticos que consiste en dibujar la hoja abierta o más larga o más corta que el vano que tiene que cubrir. Y es un error grave que se repite mucho en los prácticos y en los parciales. Tienen una puerta de 90 que tiene 5 centímetros de cada lado de marco. Es decir, que queda de 80 la hoja. Y a la hoja abierta la dibujan de 70. Si yo la quisiera cerrar, me queda un hueco. O la dibujan de 1 metro, que si la quisiera cerrar, pega en la pared. Entonces, una forma de garantizar de que la hoja tiene la medida correcta es dibujarla cerrada y después girarla. ¿Cómo podemos girarla? Ejecuto el comando girar, selecciono la hoja que quiero girar, selecciono el punto de giro, que sería el punto donde va a estar ubicada la bisagra o la pomela de esa hoja, que sería ¿cuál punto? Este. ¿Están de acuerdo? Marco el ángulo inicial, que es este, ejecuto girar,
marco el punto inicial y les digo hacia dónde va a girar con el rastreo polar, que es un ángulo de 90 grados. Y ya tengo dibujada la puerta de la medida exacta y además abierta. ¿Y qué le falta a esa carpintería para estar terminada? El arco de rebatimiento. Entonces vamos a ubicarnos en la capa que corresponde, que se llama carpintería rebatimiento, y vamos a dibujar un arco. ¿Qué datos tenemos para dibujar un arco? Conocemos el punto inicial, conocemos el punto final, conocemos el centro. ¿No conocemos el centro? ¿Alrededor de dónde gira la puerta? ¿Conocemos el centro? ¿Conocemos el ángulo? Sí. Entonces ya tienen 4 datos por lo menos que pueden utilizar una combinación de 3 de esos 4 datos para dibujar el arco de rebatimiento. Entonces seleccionamos el comando arco y lo vamos a hacer con inicio, centro, fin. Hemos dicho que tenemos los 3 datos, ¿no es cierto? Entonces ejecuto inicio, centro, fin. ¿Cuál es el punto inicial de ese arco? Entonces el punto inicial va a ser este punto final. A continuación me pide el centro del arco. ¿Cuál va a ser el centro del arco? El punto donde gira la pomela, es decir, este punto. ¿Sí? Y por último me pide el punto final, que va a ser este punto. ¿Sí? Y he dibujado el arco utilizando la opción inicio, centro y fin. Pero podría haber utilizado una opción que involucre al ángulo. Entonces veamos qué otra opción tengo. Por ejemplo, inicio, fin y ángulo. ¿Sí? Entonces le digo que el punto inicial es este, como hace un rato, que el punto final es este, como hace un rato, y que el ángulo es ¿cuánto? 90 grados. Es una puerta que está abierta a 90 grados. Y tengo el mismo arco, y fíjense que el centro coincide con ese punto. Cuando dibujen los arcos de rebatimiento, tengan la precaución de que este punto coincida con el marco, este punto coincida con este extremo de la hoja, y sobre todo que el centro coincida con la ubicación de la bisagra de la puerta. Es muy común ver arcos de rebatimiento cuyo centro está ubicado acá o está ubicado acá. Es decir, están ubicados en este punto o están ubicados en este punto. Y no responden al arco de rebatimiento común que nosotros, o el arco de rebatimiento correcto que nosotros tenemos que dibujar. ¿Sí? La próxima clase vamos a dibujar algunos objetos de mobiliario, básicamente un par de mesas de comedor y una silla. Vamos a dibujar un árbol y vamos a ver el concepto de bloque. Otra cosa, chicos, para ir adelantando, y con esto los libero, identifiquen todas las ventanas y puertas diferentes que haya en el plano y las dibujan a todas las que sean diferentes, una versión de cada una. Por ejemplo, esta ventana es más grande que la que nosotros hemos dibujado acá, así que la tienen que dibujar. Esta no, creo que es de 30. Así que verifiquen en la copia en papel que ustedes tienen el plano, las dimensiones de todas las ventanas, y de cada tipo dibujen por lo menos, dibujen solamente una. Ahora apaguen la computadora, el monitor, y ya se pueden retirar.